Chiquitos, no os vayáis muy lejos, que este domingo tenemos análisis. Y ojo que ha salido bien. Bueno, chavales, ¿de qué va a tratar la picochapa de hoy? Es una picochapa para razonar, para argumentar mi opinión sobre un tema, mi opinión personal, lógicamente, sobre un tema que la gente contesta de manera rotunda y yo creo que no reflexiona lo necesario. A ti te dicen, por ejemplo, en ejercicios de peso corporal, dominadas, fondos, ¿quién tiene más ventaja? ¿La persona A de 60 kilos o la persona B de 80 kilos? El 90 y pico % de la gente diría el de 60 kilos tiene más facilidad. Un pequeño porcentaje igual razonaría y diría depende. Pero bueno, la mayoría de gente diría tiene ventaja la persona A. Y ahora te digo yo, espera colega, ¿y si te pongo esto? Si te pongo esto y te reformulo la pregunta, ¿quién tendría ventajas en dominadas y en fondos? ¿La persona A o la persona B? Ahora, ¿qué diríais de la pregunta? Depende, ¿no? Depende o la misma, vale. Aquí vamos a sacar de la fórmula que si sistema nervioso central más avanzado, menos avanzado, más eficiente, menos eficiente, reclutando unidades motoras. Vamos a pensar que el mismo porcentaje de la masa magra, que es lo que va a empujar en el ejercicio, repartida de manera igual en el cuerpo, mismo porcentaje lógicamente de peso en densidad ósea, en órgano, bueno, me entendéis por dónde voy. Sacando fuera de la fórmula las palancas, la longitud de las palancas y todo eso, pero bueno, me entendéis por dónde voy. Centrándonos en esto, ¿quién tendría ventaja? ¿En dominadas o en fondos? Pues prácticamente, y sacando todo lo que he sacado de si palancas, de si brazos, que si tal, prácticamente sería lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, cuando la gente dice ese tiene más ventajas en dominadas y en fondos, no es absolutamente por pesar menos, sino es por una recomposición corporal para dicho ejercicio más óptima. ¿Qué es lo que pasa? Que a mayor peso corporal absoluto, suele ser más difícil de tener ciertas recomposiciones corporales o ciertas composiciones corporales, perdón. Cierto tipo de características físicas. Es más difícil. La gente, a medida de que va cogiendo más peso total, más peso corporal total, digamos que su composición corporal para ejercicios, por ejemplo, de autocarga, suelen ser peores. Sin embargo, en otros ejercicios que no son de autocarga, buscando la fuerza absoluta sin buscar porcentajes de fuerza relativa, cuanto más peso corporal total, más masa magra suele ser total y más fuerza absoluta suele haber. Entonces, cuando te encuentres con una persona que pesa menos kilos que tú y tiene un mayor rendimiento en ciertos ejercicios, no seáis tan simples de decir tiras más o rindes más porque pesas menos. No, tira más y rinde más porque su composición corporal para ese ejercicio es más óptima. Sí, ¿que es debido a pesar menos? Vale, pues no engordéis. Los que os pasa eso, no engordéis. También, de manera absoluta, en ciertos ejercicios, por ejemplo, como el press banca, ser un tío de 50 kilos de manera absoluta, pues no va a ser muy fuerte. Si no, poned el ejemplo, imaginad un coche, tantos caballos para tanto peso del coche. Un coche, ¿vale? Quitando de la fórmula también resistencia al aire y todas esas cosas, ¿vale? No seamos tan quisquillosos. Un coche que le salga, ¿no?, a un caballo por cada kilo de peso. Bueno, un coche es muy difícil, no se puede ver eso, pero en motos sí que se ve. En motos sí que se ve que hay motos que tienen un caballo para cada kilo de peso de la moto que empuja, ¿no? Pues vamos a poner el ejemplo en motos, ¿no? Vale, pues supongamos que una moto que tenga un caballo por cada kilo de peso de la moto que mueve, frente a una moto que tiene medio caballo por cada kilo de peso de la moto. Pues normalmente, sacando de la fórmula que si desarrollos de motor, que si aerodinámicas, que si pollas en vinagre, pues normalmente la que tiene más caballos o mayor porcentaje de caballo para mover más ese peso,
lógicamente eso pega más, eso tira más. Entonces digamos que la persona que gana más peso absoluto, digamos que su ecuación se jode un poco y en vez de conseguir esto, pues igual consigue esto. Y ya aquí sí hay diferencia en ejercicios de peso corporal en cuanto a un rendimiento. Mi reflexión y mi razonamiento, que puede que esté muy equivocado y seguro que los haters se van a dar cuenta de dónde estoy equivocado y lo van a poner en los comentarios porque my love you a tope, haters de mierda, hijos de fruta, Bueno, pues eso, este es mi razonamiento, que a mayor peso corporal absoluto, normalmente el porcentaje o la composición corporal es más difícil mantenerla de una manera óptima sacando de la fórmula la longitud de brazos y otras cosillas que eso podría marcar diferencias, lógicamente, también el porcentaje de fibras de tipo 2B en la masa muscular y todas esas cosas. Pero bueno, vale, haciéndolo un poco más simple, digamos que básicamente suele ser eso, que peor composición corporal a medida que tú ganas más peso corporal. Luego veo otro problema a la inversa. Aquí podéis decir, Pico, tú estás hablando de esto, estás barriendo para tu terreno porque claro, tú eres un tío ligero, ¿no? Y esto te interesa porque tú haces dominadas y no te gustará que la gente te diga, pues oye, no sé qué. Calma. Calma, ¿eh? También vamos a hablar de la gente que es muy fuerte, muy fuerte de manera absoluta en ejercicios como press banca, sentadilla o peso muerto, que mucha gente enseguida dicen, ¡buah! Es muy fuerte porque tiene mucho peso corporal y parece y suena un poco como a desprestigiar o decir que, pues eso, que claro, que si todos ganamos peso corporal, mucho peso corporal, los kilos vienen solos. Eso tampoco es justo. Una persona que sea muy fuerte de manera absoluta, aunque pese mucho, lógicamente tiene mucho mérito. Bueno, vamos a poner un ejemplo de una persona con un peso corporal alto, una persona de 100 kilos, por ejemplo, de peso corporal, y una persona de 50 o 60 kilos de peso corporal. Tirando de porcentajes, ¿vale? No hay que quitar mérito a nadie, pero tirando de porcentajes es más difícil o tiene más mérito, digamos que por ejemplo en banca conseguir el 200%, mover el doble de tu peso corporal para la persona de 100 kilos realmente es más difícil y es lo que suele pasar que una persona por ejemplo de 60 kilos, ¿vale? Eso es cierto. Una persona con más peso corporal, que suele ser acompañado de más peso corporal, más masa magra total, por lo cual ahí suele estar la explicación de más fuerza, más grasa corporal total o más grasa de manera absoluta total en el cuerpo. ¿Qué diréis? La grasa no ayuda, la grasa también ayuda en no un porcentaje tan alto como la masa magra, que al final es lo que empuja, pero la grasa corporal, por ejemplo, en brazos, hombros, bueno, alrededor de articulaciones o cerca de articulaciones, digamos que le podría dar más estabilidad a las articulaciones en los movimientos. Más estabilidad se transfiere en más posibilidades de poder ejercer una gran fuerza. Y una persona con más peso corporal podría ser o suelen ser más fuertes de manera absoluta. Es cierto, pero no hay que desprestigiarles tampoco y decir, coño, sí, este tío es más fuerte absolutamente, pero no llega al 200% en su banca. Y en cambio, este tío de 60 kilos sí llega al 200% en su banca o en el ejercicio que sea. No hay que desprestigiar porque, lógicamente, una persona con mucho peso corporal, cuanto más peso corporal tenga, digamos que va a ir ganando, va a llegar un momento que va a ir ganando menos masa magra total y más grasa corporal. Quiero decir, si la persona con más peso corporal tendría las mismas características, ¿no? Olvidamos el 12, las mismas características, entonces ya sí podríamos hablar de que podría conseguir la misma fuerza relativa. Esta tendría más fuerza, por norma general, más fuerza absoluta en algunos ejercicios, más fuerza absoluta, pero el porcentaje, la relativa, teniendo estas características, sería lo normal. Lo que pasa es que una persona al ganar cada vez más peso corporal, va acompañado de más grasa, menos masa magra, entonces llegaría un momento en el que lógicamente su relativa va empeorando frente a la persona ligera. Eso hay que entenderlo también. Lógicamente no le puedes exigir a un tío que pese 200 kilos de peso corporal, que vaya telita,
que levante 400 kilos en press banca porque hay un tío de 60 kilos que es un fenómeno y levanta 120. Al de 200, lógicamente para el de 200 es muchísimo más difícil, si es que llega a ser posible, porque el récord de banca RAW creo que estaba en 350 de Scott Mendelson. Sí se podría, y supongo que, bueno, la farmacia que llevaría. Y además la parada se la dieron muy corta en el vídeo que yo vi, la parada se la medio regalaron, pero bueno, por ahí anda el récord y si es récord, oye, tampoco me voy a meter en ello. Si es posible, que lo dudo o es muy improbable, que una persona pueda mover 400 kilos en press banca, ya tirando de que, coño, de que hay muñecas de por medio, hay codos, hay hombros, hay articulaciones, y son 400 kilos, pues tirando de eso no se le puede exigir a una persona de 200 kilos de peso corporal que levante 400 porque hay un tío de 60 que levanta 120. ¿Entendéis por dónde van las cosas? Terminando, la conclusión: no se puede desprestigiar a las personas muy pesadas por levantar mucho peso total, porque lógicamente levantan mucho peso total, porque entrenan, porque se esfuerzan y porque tienen bastante más masa magra total que las personas que levantan menos. Luego la grasa ayuda, sistema nervioso central, bla bla bla, bla bla bla. No se puede desprestigiar a esas personas, pero tampoco se puede desprestigiar a una persona ligera que por mantenerse ligera su composición corporal es más óptima para los ejercicios de autocarga. Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces, cuando vayáis a decir algo, acordaros de la composición corporal y no seáis tan simplistas de decir, no, mejor en dominadas porque pesa como el viento y mejor en peso muerto porque es un gordo come Doritos, ¿no? Pensad un poco el porqué de las cosas y bueno, este es mi razonamiento y ya os dejo en paz por ahí. Os mando un saludo, acordaos de que el domingo tenemos análisis, ensayo y ha salido bien. Un saludo y hasta luego.